¿Cuáles son los bioelementos? El carbono, Muy bien. ¿Solo ese? El azufre, hidrógeno, Azufre, nitrógeno. Muy bien. ¿Se recuerdan? oxígeno. Los hemos utilizado como un recurso didáctico, el escribirlos como chunks, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 forman esas piezas que van a dar lugar a las biomoléculas. Y las biomoléculas entonces son moléculas formadas por los 6 bioelementos. ¿Y cuáles son las biomoléculas? Ya sabemos cuáles son los 6 bioelementos. Las biomoléculas son 4. ¿Cuáles son las 4 biomoléculas? A ver, Carbohidrato, lípido, ajá. proteínas y el ácido nucleico. Y ácidos nucleicos, excelente, muy bien. Sí, son esas 4, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahora con nuestra clase y pues ustedes ya tienen bastante idea de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hicieron un cuadro donde ustedes me colocaron carbohidratos, qué son, tipos, su función, ¿verdad? En este diagrama que tenemos acá, pues tenemos resumidas las 4 biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos los podemos encontrar en 3 tipos: monosacáridos, oligosacáridos o disacáridos, ¿verdad? Más comúnmente los disacáridos, y los polisacáridos, ¿verdad? Estos 3. Cada uno pues tiene distintas características que pues proveen a los seres vivos de algunas funciones importantes y le van a proporcionar ciertas características, ¿verdad? En base a su correcto funcionamiento a los seres vivos. Los oligosacáridos, los más comunes son los disacáridos, y uno de los más utilizados son los que ustedes a diario utilizan para endulzar sus bebidas, café, no sé, lo que ustedes consumen, como parte de los disacáridos. Ya vamos a llegar a eso, a ese punto. Y los polisacáridos pues van a ser más grandes y están presentes en casi todo lo que nos rodea. Los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables, y cada uno pues tiene ciertas características dependiendo de cuál sea su organización. Las proteínas pues son de 2 tipos. Cabe mencionar que las proteínas son las que tienen más funciones en los seres vivos. Son las que abundan en muchos sentidos, en muchas formas en los seres vivos, ¿verdad? Porque tienen muchas funciones. Y los ácidos nucleicos, ADN y ARN, ¿no? Que los vamos a ir viendo paso a paso. Hoy nos vamos a enfocar en carbohidratos y lípidos. Empecemos entonces con los carbohidratos. Los carbohidratos, jóvenes y señoritas, pues van a ser moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Van a estar en distintas proporciones, pero la proporción establecida es la de 1, 2, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por carbono va a haber un hidrógeno, perdón, van a haber 2 hidrógenos y un oxígeno. Por eso la fórmula ustedes la ven ahí como CnH2nOn. Se les conoce también como polialcoholes glúcidos sacáridos o azúcares. Estoy segura que sí es como ustedes los conocen, ¿verdad? Los azúcares. Cuando ustedes escuchan la palabra azúcar, ¿qué es lo que se imaginan o en qué piensan? en algo dulce. En algo En dulce. algo dulce, sí, exacto, ¿verdad? En algo dulce. Entonces, los carbohidratos se caracterizan porque algunos son dulces, no todos. Y ahorita vamos a ver cuáles. Abundan en la naturaleza, son los que más abundan, jóvenes, ¿sí? Son las biomoléculas que más abundan en la naturaleza y los podemos encontrar de manera sencilla o de manera un poco más grande y compleja. Los sencillos se conocen como monosacáridos
Y la unión de dos monosacáridos me forma disacáridos. Viene de dos. Es muy común que tanto monosacáridos como disacáridos sean solubles en agua. Los más grandes y complejos se llaman polisacáridos. Muy bien. Su función principal es dar energía o proporcionar energía de arranque necesaria para realizar actividades como el funcionamiento del cerebro y el corazón. Yo les pongo un ejemplo. Cuando usted se levanta y supongamos que tiene que ir al instituto a recibir sus prácticas de laboratorio y de repente usted se levanta, se desveló haciendo tareas, se levantó temprano para ir al instituto. Cuando está ya a media clase, usted está así que ya se duerme, ¿verdad? Que ya no desayunó. Después tienen más clases, no almorzó. Y a las 3 de la tarde está usted así, todo decaído. Ya no quiere nada. ¿Y qué pasa ahí? Pues usted no le ha dado los carbohidratos que necesita su cerebro y su corazón pues para llevar a cabo las actividades. El cerebro principalmente, ¿verdad? Para que usted pueda estar concentrado, para que usted pueda tener coherencia a la hora de realizar un procedimiento. Todo lo que involucra al sistema nervioso, ¿verdad? Y el cerebro. Entonces, por eso son tan importantes los carbohidratos. En el caso del corazón, ¿qué función tiene el corazón, jóvenes? Bombear sangre a nuestro cuerpo. Bombear sangre. Y para bombear sangre necesita energía. Y esa energía la va a obtener de los carbohidratos. Entonces, importante es esta energía de arranque para actividades esenciales de órganos vitales como el cerebro y el corazón. También nos provee de energía para el movimiento corporal. Sí, para que podamos desplazarnos y movernos. Participa como material estructural también, principalmente de las membranas de las células, tanto animales y vegetales. Muy bien. Se clasifican según el número de carbonos que tenga o por el grupo funcional o ya sea por el tipo de estructura que posean. Y pues volviendo a recalcar esto, las unidades, las partes sencillas se conocen como monómeros. Pero si yo junto varios monómeros voy a formar un polímero, ¿sí? Una estructura más grande. El monómero más importante para la vida de los seres vivos es un azúcar de 6 carbonos, es una hexosa que se llama glucosa. Entonces, importante es tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que los monosacáridos, especialmente la glucosa, es importante para los procesos celulares, especialmente aquellos que tienen que ver con la producción de energía. Los monosacáridos pues tienen un aspecto cristalino, son solubles en agua y tienen sabor dulce, eso ya lo habíamos mencionado. Generalmente son de color blanco. Y la mayoría, pues, son pentosas y hexosas. Pentosas quiere decir que tiene 5 átomos de carbono en su estructura. Y hexosas quiere decir que tiene 6. Se unen entre sí estos y pueden formar disacáridos o bien polisacáridos. Y aquí tenemos a los más comunes. Si ustedes se dan cuenta, los 5 que tenemos acá son glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. Lo que ven acá, pues es su fórmula estructural, ¿verdad? Acá se puede ver, por ejemplo, la glucosa es una hexosa. ¿Por qué sé que es una hexosa? Porque tiene 6 carbonos. Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 carbonos. Les vuelvo a repetir, pues es el monosacárido de mayor importancia porque nos va a ayudar a producir energía en las células. Luego está la fructosa.
La palabra fructosa, ¿a qué les recuerda? ¿O en qué piensan cuando escuchan fructosa? En frutas, A la fruta, muy bien. Y de ahí viene su nombre, porque esta es el azúcar de la fruta, ¿sí? El azúcar de la fruta que le va a dar esas propiedades dulces a la fruta. La galactosa es un monosacárido importante también porque forma parte del azúcar de la leche. El azúcar de la leche es un disacárido, que ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Pero la galactosa está formando parte de esa estructura. La ribosa y la desoxirribosa son azúcares que están en los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Por eso el nombre de los ácidos nucleicos. El ARN significa ácido ribonucleico y el nombre viene del azúcar que tiene ahí, ¿verdad? Ribosa. Y el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y de este azúcar, de esta pentosa, viene el nombre de la desoxirribosa. Entonces, estos 5 son los monosacáridos de mayor importancia en los seres vivos. Desde la glucosa hasta la desoxirribosa, todos son importantes. Por las razones que ya les mencioné previamente. Luego están los disacáridos. Los disacáridos se caracterizan porque también son de aspecto cristalino, son solubles en agua y tienen sabor dulce. ¿Cuáles son los más comunes? La maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es el azúcar de Malta. Lo utilizan para la fabricación de algunas bebidas. Y si ustedes se dan cuenta, la maltosa se forma de la unión de 2 glucosas. Yo tengo una glucosa, le agrego otra mediante un enlace glucosídico, formo un disacárido. Ya tengo 2. Y al tener 2 glucosas unidas, pues ya no se llama glucosa la molécula, sino que se llama maltosa. Luego está la lactosa. Esta, jóvenes, es el azúcar de la leche. Esta molécula. Y acá es donde muchas personas tienen problemas o dificultades porque este azúcar, la lactosa, está formado por una galactosa y una glucosa. La unión tiene que ser hidrolizada o tiene que ser catalizada por una enzima, tiene que romperse en el intestino. La enzima que se encarga de romper este enlace entre la galactosa y la glucosa se llama lactasa. Pero si una persona no tiene esta enzima, no puede romper este enlace. Por lo que al no ser destruido, no romperse, produce cierta sintomatología en las personas, como dolor abdominal, diarrea también. Y es por eso que hay personas que deben de consumir leche sin lactosa. Y ustedes van a encontrar presentaciones de leche que dice sin lactosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas no pueden romper este enlace, ¿verdad?, entre la galactosa y la glucosa. Por último tenemos a la sacarosa. Está formada por una glucosa y una fructosa. Algo importante, jóvenes, siempre que ustedes escuchen la terminación osa, quiere decir que le están hablando de un carbohidrato o de un azúcar, ¿sí? Entonces siempre que terminen osa, a excepción de los polisacáridos, que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero la base, inclusive de los polisacáridos, son los monosacáridos. Y todos terminan en osa. Volviendo a la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa o el azúcar común, ¿verdad? Es el que usted le agrega a su cafecito o a sus bebidas. Está formada por una glucosa y por una fructosa, ¿verdad? Estas dos forman a la sacarosa. Solo que ya al ver, ¿verdad?, al azúcar, a la sacarosa,
pues, por las características de las estructuras químicas que tienen estas dos moléculas, estos dos monosacáridos, ustedes los ven como en forma de unos cristalitos blanquecinos, ¿verdad? Y eso es la sacarosa. Por último tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas de monosacáridos que pueden tener hasta miles, de 11 a miles de monosacáridos. Estos no son solubles en agua, a diferencia de los anteriores. No son dulces también, ¿verdad? No son dulces y son insolubles en agua. Los más comunes, pues, son el almidón, y que es importante que acá tomemos en cuenta que se van a dividir en dos los polisacáridos. Aquellos que son estructurales, que dan forma, y aquellos que son de reserva. Dentro de los estructurales encontramos a los polisacáridos, al polisacárido almidón. El almidón está presente en algunos vegetales, como la papa, ¿verdad? La papa dentro de sus células tiene unos gránulos pequeños, unas gotitas, y adentro está el almidón, que les sirve como de reserva, ¿verdad? De energía. Esto en las plantas, pero en los seres humanos, el polisacárido de almacenamiento es el glucógeno. Está formado igual que en el almidón, miles de glucosas unidas una tras otra. Y ustedes la pueden ver acá, ¿verdad? Empieza acá y luego sigue, ¿verdad? Una tras otra y hasta que lleguen a 1000. ¿Por qué es necesario que el cuerpo guarde tanta glucosa así? Esto es importante principalmente en periodos de inanición. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo no comí, yo no he comido, estoy perdida en un lugar, en un bosque, no sé, no tengo alimentos. Pero mi hígado tenía un plan para esto, ¿verdad? Guardar toda la glucosa posible y cuando yo la necesite, por ejemplo, en una situación como la que les mencioné, se empieza a romper cada una de estas glucosas. Viajan a la sangre y así llegan a las células para que las células produzcan energía y por lo tanto el cuerpo no deje de trabajar, no dejen de trabajar los órganos, los sistemas, ni en general el cuerpo. Ahora bien, ya hablamos de los de almacenamiento. Hay también polisacáridos estructurales, es decir, que le van a dar forma a las estructuras. Ejemplo, la celulosa. La celulosa es un polisacárido que está en las plantas. Es uno de los que más abunda en la naturaleza. Hay millones de toneladas de celulosa. Y pues si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un zoom de una hoja, está la célula, y dentro de la célula hay algunas estructuras pequeñas verdes, y acá es donde está la celulosa, ¿verdad? Que le va a dar forma y estructura a las plantas. Tenemos también a la quitina, que va a dar forma y estructura solo que a los exoesqueletos de algunos artrópodos, como lo que ustedes ven acá. Esta parte brillosita está formada por quitina, que también son azúcar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita con los carbohidratos? No, señor, por el momento. Sí, adelante. Señor, ¿me podría repetir lo de quitina? Bueno, la quitina. La quitina también es un polisacárido, ¿verdad? Está formada por varias moléculas de monosacáridos, solo que cambia la forma en la que se unen. Si ustedes se dan cuenta acá, veamos acá, ahí estamos. Vean acá, en la celulosa pues hay muchas glucosas unidas, solo que el enlace está de esta forma, vean, está formando como un piquito. Uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el caso de la quitina también hay glucosa, solo que cambia la forma de unirse. Vean, esta forma es la que va a proveer de esta forma más dura
esta estructura más dura en los exoesqueletos de los artrópodos. En los insectos, ¿verdad? Estas partes duras son así debido a la unión que tienen estas moléculas, ¿verdad? Le dan una apariencia más dura, más resistente, ¿verdad? A los exoesqueletos. No sé si ahora queda más claro. Sí, gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda con los carbohidratos? Los carbohidratos jóvenes los vamos a encontrar en alimentos, los vamos a encontrar en nuestro cuerpo, en las plantas, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el alimento, pues ahí van a estar los carbohidratos. Por ejemplo, el trigo. ¿El trigo qué es? ¿De origen qué? ¿Animal o vegetal? Vegetal. Vegetal, muy bien. De origen vegetal. Y al ser de origen vegetal, pues va a tener carbohidratos. ¿Por qué? Porque tienen celulosa. Estos carbohidratos se procesan, obtenemos la harina de trigo, luego hacen pan, hacen pastas. En fin, la comida está llena de carbohidratos. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasemos a los lípidos, si no hay más dudas con los carbohidratos. Muy bien. Pasemos entonces a los lípidos. Los lípidos también son biomoléculas, solo que no tienen una relación como en el caso de los carbohidratos. Se componen principalmente de carbono e hidrógeno. En menor cantidad tienen oxígeno. Algunos también tienen azufre y fósforo. A los lípidos los conocemos como grasas. Y yo sé que ustedes han utilizado grasas para cocinar, para alguna otra actividad, ¿verdad? Existen grasas sintéticas para vehículos, para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, las grasas reciben el nombre de lípidos. Se componen de una parte hidrófila, es decir, una parte que se lleva bien con el agua, y una parte hidrófoba, ¿sí? Una parte hidrófoba que no se lleva bien con el agua. Por eso es que se les conoce también como moléculas anfipáticas. Es decir, tienen una parte que sí se lleva con el agua y una parte que no se lleva con el agua. Por eso es que si ustedes mezclan aceite con agua, ¿qué pasa? No se mezcla. No se mezclan, ¿verdad? Estas no se mezclan. Y esto es debido a estas características anfipáticas que tienen los lípidos. Solamente van a ser solubles en solventes orgánicos que tengan la capacidad de romper esa unión que forman, ¿verdad?, entre ellos lípidos. Y dentro de estos solventes está el benceno, el xilol, el cloroformo o el éter. Muy bien. Función importante de los lípidos. Dan la mayor cantidad de energía de reserva. Los carbohidratos, si ustedes recuerdan, daban la energía de arranque. Para empezar, para que el cerebro, el corazón trabajen y no dejen de trabajar adecuadamente. Los lípidos dan energía de reserva. Si en dado caso el cuerpo o el organismo agota todas sus reservas de carbohidratos, ya no hay más carbohidratos, entonces acude a los lípidos. Se empiezan a utilizar lípidos para la producción de energía. Entonces, la producción de energía es importante para las células porque con eso garantizan que funcionen, que no se mueran. La obtienen principalmente de carbohidratos, pero si no hay carbohidratos, se utilizan los lípidos. Por eso los lípidos son moléculas o son combustibles a largo plazo, ¿sí? En este preciso momento, si yo almorcé bien, si yo desayuné, si no me hace falta carbohidratos, los lípidos pues solo están guardados ahí, ¿verdad? Hasta que sean requeridos, pues se van a utilizar para producir energía. Tienen muchas funciones más. Por ejemplo, forman parte de membranas, forman barreras de protección en animales como en los osos y las ballenas. Y en las plantas también proveen una capa seria de protección.
ayudan a producir vitaminas como las vitaminas A, D y K y recubren las vainas de mielina en el sistema nervioso. Bien, quisiera que viéramos esta imagen. Véanla, analicémosla y ustedes me dicen. Especialmente ahí donde está la ballena. ¿Qué es lo que ven ahí? Agua. ¿Qué más? Que la ballena va a ir a topar con una, ¿cómo le dijera? Una piedra de hielo. Ajá. Que va a ir a topar con un iceberg. Bien, ¿qué más? Algo más que llame su atención. Esa estrella no sé cómo se llama. Hay distintos tipos de temperatura. Ah, bueno, buen punto. Las células. Muy bien, la temperatura, jóvenes. ¿Qué pasa con la temperatura? Si ustedes se dan cuenta, la ballena, ¿qué temperatura tiene? 37. 37 grados. 37 grados. Es decir, que está prácticamente a nuestra temperatura, ¿verdad? Está medio calientita, está tibita. ¿Y el agua, qué temperatura tiene? 0 grados. 0 grados. ¿Dónde hay más frío? ¿En la ballena o en el agua? En el agua. El agua. Muy bien, en el agua. ¿Y qué es lo que hace que esa ballena no pierda la temperatura? Acuérdense que cuando hay mucho frío y nosotros salimos, a la nariz, las manos, baja nuestra temperatura. Eso que a veces hay que 8, 12 grados centígrados en el ambiente. Pero con 0 grados centígrados estamos ya en el punto de congelación. Y tan tranquila. ¿Qué es lo que hace que la ballena tenga esa temperatura? Tal vez la grasa. Muy bien. Las células grasas que tiene ahí la ballena, el tejido graso. Entonces, el tejido graso va a estar formado, como esto que ustedes ven ahí que me decían que era una estrella. Pero ahí lo que vemos es una agrupación de lípidos, ¿verdad? Y en la célula hay células que se llaman células adiposas, adipocitos, que tienen bastante grasa. Nosotros seres humanos, pues la capa grasa no es tan grande, ¿verdad? Pero en animales como los osos y las ballenas, sí, tienen una capa de tejido graso, pues bastante grande. Y esto debido a que en el mar, pues hay temperaturas muy bajas, extremadamente bajas, ¿no? Y eso les garantiza que pues puedan preservar la vida, ¿verdad? Que no mueran de hipotermia. Muy bien. En cuanto a la clasificación de los lípidos, vamos a decir que hay lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que pues pueden formar agrupaciones y pueden ser pues de un tamaño pues bastante considerable, ¿verdad? Se unen entre ellos y forman moléculas. En unas ocasiones esas moléculas se llaman micelas o jabones. Dentro de los tipos de lípidos más comunes están las ceras, los triacilgliceroles, ésteres de glicerol y ésteres de esfingosina. Las ceras dan protección a las plantas y a las frutas, recubren, es esa parte brillosita que ustedes ven en frutas, plantas, en verduras. Los triacilgliceroles son los que generalmente consumimos, las grasas que consumimos. Pueden ser ácidos grasos saturados o insaturados, dependiendo de dónde venga. Los ésteres de glicerol, estas son estructuras que ya están más enfocadas en las células, al interior del cuerpo. Y en cuanto a los lípidos no saponificables, tenemos a los esteroides y terpenos. Y son no saponificables porque no forman estructuras grandes, sino que son pequeños, son unidades. Los esteroides como el colesterol, que da origen a muchas hormonas, como las hormonas sexuales. Importante que lo tomemos en cuenta entonces.
Muy bien, acá tenemos el ejemplo de las ceras. Ustedes pueden ver ahí la cáscara de las uvas, ¿verdad? Es cera, son lípidos. El panal de abejas son ceras, ¿verdad? Lípido. Los triacilglicéridos o triglicéridos, que es lo que consumimos, que les mencioné, depende de la presencia de ácidos grasos que tengan. Los ácidos grasos son estructuras químicas a base de carbono e hidrógeno. Generalmente se componen de carbono, unido a más carbono, carbono, carbono. Son estructuras largas, ¿verdad? Se dice que tienen dobles enlaces y no tienen dobles enlaces. Esto es un ácido graso saturado. ¿Por qué? Porque está a su capacidad total. Según la regla del octeto de la química, pues acá este carbono está así, al igual que todos los demás. Carbono unido a hidrógeno, hidrógeno. Este igual, hidrógeno, hidrógeno. Por eso es un ácido graso saturado, ¿sí? Ya no cabe nada más. Está saturado de hidrógeno. A temperatura ambiente son sólidos. Ejemplo, la manteca, la mantequilla, ¿verdad? ¿Qué más? La manteca de cerdo, el tocino o el cebo. Son ácidos grasos saturados. Y tenemos también a los ácidos grasos insaturados, que dentro de los ácidos grasos insaturados vamos a encontrar a todos aquellos que son de origen vegetal, como los aceites, y a temperatura ambiente son líquidos. Entonces, si hablamos de su composición química, sería algo como esto. ¿Ve? Tenemos un carbono, carbono unido a otro carbono, a otro carbono, a otro carbono. Y acá va a tener un doble enlace. Acá también. Entonces no está saturado de hidrógeno, sino que tiene doble enlace entre los carbonos. Y eso hace que sean líquidos a temperatura ambiente. Ahora bien, todos estos son de origen vegetal, como el aceite de maíz, de girasol, de ajonjolí, de aguacate, de canola. Quisiera preguntarles, para ustedes entonces, ¿cuál sería el más sano de consumir? ¿Los que tienen ácidos grasos saturados o insaturados? ¿Insaturado? Los insaturados. ¿Insaturados? Insaturado. Excelente, muy bien, ¿verdad? Los que son de origen vegetal y son líquidos a temperatura ambiente, como los ácidos grasos insaturados. Obviamente, jóvenes, no porque sea líquido quiere decir que sea sano siempre, ¿verdad? Ejemplo, cuando usted utiliza aceite una vez, no lo puede seguir utilizando y utilizando y utilizando unas 10 veces, porque mientras más lo utilice, más saturado se va a poner, ¿verdad? Menos sano va a ser. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, jóvenes. Les voy a tomar la asistencia antes de que se me corte la conferencia. Pues esto sería todo.